vapores. Chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abra nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Lexan, Tamatagik, Techtechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguedis. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AE con Marisol Durán. Este vuelo comercial aterrizó en el Aeropuerto Internacional de... Muy buenos días. Buenos días. Las imágenes que usted tiene en pantalla son imágenes colmadas de esperanza, colmadas de salud para los salvadoreños. Ayer han llegado a nuestro país 96,000 vacunas. Esto a través de la iniciativa COVAX. El presidente de la República, Nayib Bukele, lo anunció a través de su cuenta oficial. Y las imágenes que vemos es en este momento al representante de OPS en El Salvador hablando sobre el excelente manejo que ha tenido nuestro país de la pandemia y lo cual nos hace merecedores de poder acceder a este beneficio, a esta iniciativa COVAX. También estuvieron presentes embajadores de todos los países que conforman esta iniciativa que permite equidad para la vacuna en todo el mundo. El Salvador sigue avanzando. Las cifras de vacunados son innegables, son irrefutables. El crecimiento en la vacunación ha sido muy grande gracias al megacentro. Días donde se han vacunado a más de 50,000 personas y hoy por hoy se han vacunado más de 500,000 de salvadoreños. Sin duda que es una noticia que debe de llenarnos de mucha alegría, de mucha esperanza a un país entero, porque seguimos con esta carrera contra la pandemia del COVID-19 y esperemos que muy pronto este gobierno, el Ministerio de Salud, pueda concluir con la inmunización de 4.5 millones de salvadoreños. Enhorabuena por este lote de vacunas que llegó anoche a nuestro país. Ahora tengo el gusto de presentarles a mi primer invitado. Se trata del director de Centros Penales, Osiris Luna, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Osiris. Muy buenos días, Marisol. Es un placer, de verdad, acompañarte acá en esta gran entrevista. Muchas bendiciones a todas las personas en este inicio de semana. Decirles que tengan que, con cuidado si se dirigen ya a su lugar de trabajo y los que todavía están en el hogar preparándose, pues muchas bendiciones a todos ustedes. No puedo dejar de preguntarle sobre la emoción que causa ver que cada vez vienen más vacunas y que esto representa inmunización para todo el país. Los reos en fase de confianza, también algunos han contribuido en ciertas labores. Sí, sin duda. Bueno, viendo el tema de la vacunación, definitivamente que se destaca a nivel nacional, internacional, diferentes actores. Obviamente, como dicen que como el señor presidente, el Ministerio de Salud ha manejado muy bien toda esta pandemia desde el momento que quizás en su momento vieron decisiones muy fuertes, como cuando se cerró todo el tema de que no se podía deambular y todo, y hoy ver que ya estamos vacunando a toda la población.
pero definitivamente fueron decisiones necesarias para no tener resultados totalmente adversos como han pasado en otros países, gracias a Dios, obviamente dentro de esta pandemia que ha sido muy trágico, obviamente todo lo que ha causado, pero las decisiones que este país, que el señor presidente, que el Ministerio de Salud y diferentes entidades han tomado, pues de verdad que han sido siempre en pro de la población salvadoreña. Y el presidente de la República nos sigue sorprendiendo, hizo en su cuenta de Twitter un anuncio que iba a darnos, precisamente, valga la redundancia, 10 anuncios importantes para la población. Y los vino brindando en varios días. Y uno de sus tweets, que lo voy a mostrar a continuación para compartirlo con nuestra audiencia, dijo, es el anuncio número 9, dijo, este día cerramos 3 centros penales. El Centro Penal de Sonsonate, ubicado en el centro histórico. El Centro Penal de Metapán, ubicado en medio de la ciudad. Y el Centro Penal de la Unión, ubicado en la cabecera departamental. Los reos serán reubicados en otros centros penales. Y continuó, estos serán demolidos y construidos infraestructuras culturales y educativas para nuestros jóvenes. Esto, junto con el cierre del penal de Chalatenango, nos permitirá llevar más oportunidades, pero también quitar obstáculos para la creación de nuevos polos de desarrollo. Bueno, sin lugar a dudas, cuando el señor presidente nos da esa indicación, esa instrucción, tanto el señor ministro como mi persona, nos abocamos a uno de los 3 traslados y cierres que se hicieron de manera simultánea, como bien lo pudo ver la población salvadoreña, 3 centros penitenciarios que verdaderamente causan, dentro del tema de seguridad obviamente y dentro del tema de incomodidad, siempre un poco a la población salvadoreña. Pero es que hay que destacar, históricamente la mayoría de los centros penitenciarios que tenemos no cuentan con una infraestructura ni están ubicados obviamente en lugares estratégicos en los cuales verdaderamente se puede tener un mayor control y una menor afectación a la población. ¿Por qué te digo eso? Porque la mayoría de los centros penitenciarios prácticamente datan de 1950, sus construcciones de 1960, 70, o sea, ya de muchos años, en los cuales en ese momento tal vez no se tuvo un poco la visión de que en algún momento iba a crecer el comercio alrededor de estos lugares, o que iban incluso residenciales, centros escolares. ¿Por qué te lo digo? El penal de Sonsonate a la par tiene una escuela primaria. ¿Qué le parece si vemos la nota para ubicarnos un poco sobre los penales donde se encontraban? Estuvo presente también el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villator. Uno tras otro salieron de sus celdas. En este centro estaban recluidos poco más de 300 internos que purgan penas por diferentes delitos. De acuerdo a los funcionarios, las instalaciones carcelarias cerradas son también las de Metapán y La Unión. Tenemos habilitados con cupo suficiente para poder soportar este movimiento. Solo para que tengan una idea, lo realizado en Mariona, tenemos una capacidad de 1.900 internos y lo que estamos moviendo este día son más de 500 internos. Esto no significa en ningún momento hacinamiento. Este centro penal fue construido en los años 50, por lo que no brinda garantías para el resguardo de reos y está ubicado en el centro de la ciudad. Es evidentemente para evitarle problemas a la sociedad, porque no solo es que hay un centro penal y que bloquea la señal, sino que también alrededor de los centros penitenciarios, y lo sabemos por datos de inteligencia de la Policía Nacional Civil, inteligencia de centros penales, que alrededor de los centros penitenciarios se vuelven también imanes y atraen a las diferentes estructuras delincuenciales, a las diferentes estructuras de crimen organizado. Y es así como se hace efectiva la orden del presidente de la República, Nayib Bukele, con el traslado de estos reos, que van a ser llevados a otros centros penales. En este lugar van a ser construidas otras instalaciones para permitir que la población salvadoreña tenga espacios culturales y de recreación, para dejar atrás en el centro de las ciudades a este tipo de centros penitenciarios. Al mismo tiempo, las autoridades de seguridad hicieron un recorrido por el ex recinto carcelario para certificar que, en efecto, la comunicación vía señales digitales o celulares era nula en ese lugar.
Bueno, ahí lo tenemos. Efectivamente, imaginarse un centro penal en medio del centro de la ciudad. Sí. Sí, este tipo de centros penales es lo que tenemos prácticamente, que afectan mucho a la población. Y como bien lo decía la nota, no solo por el tema del bloqueo de señal. Eso verdaderamente es una afectación al tema de comunicación también, del buen flujo de comunicación. Pero sino que estos centros penitenciarios, al estar en este tipo de lugares, imagínate Sonsonate, a la par tenía un centro escolar, cerca también en la misma cuadra una residencial, está ubicado en el centro histórico, el comercio está alrededor de él, y sea, como bien lo decía, estos centros prácticamente se vuelven a la inversa, obviamente, donde están ubicados, porque ciertas estructuras se llegan a veces a posicionar fuera de algunos lugares, entonces hay que estar siempre a la vanguardia con el tema de seguridad. Pero lo ideal y una de las cosas que el señor presidente nos ha dicho, esto no fue algo de que de repente solo cerremos él de una manera muy anticipada dentro de los planes del control territorial, es evidentemente sacar los centros penitenciarios de las ciudades y que afecta a la población de todo este tipo de ciudades y ponerlos alejados obviamente de todo tipo de un lugar donde haya comercio, de donde esté residenciales, entre otros, para no causar mayor afectación y evidentemente se va a tener un mayor control todavía dentro de la zona posterior a los centros penitenciarios. Siempre hay un cierto peligro donde existe uno y la misma población pues te lo dice y hoy se siente mucho más segura, le han agradecido muchísimo al señor presidente y es que esto denota que hay verdaderos planes y la población debe de saberlo. Verdaderamente todo esto viene a raíz de una consecuencia de venir programando prácticamente cada una de las acciones que vamos a ir encaminando a raíz, obviamente, de todas las instrucciones que nos da el señor presidente en favor de la población salvadoreña. Algo importante también a destacar es que no se está causando más hacinamiento. Esto hay que decirlo y he visto algunos opinólogos ahí en algunas redes sociales y lo digo de esa manera, pues porque verdaderamente no parecieran ser ciertos analistas. ¿Y esto por qué? Nosotros, te lo digo como un antecedente, cuando agarramos la Dirección General de Centros Penales, teníamos el 150 de hacinamiento, o sea, un 50% extra de la capacidad total. Nosotros este día tenemos un 12% nada más de la capacidad total. ¿Qué se ha realizado? ¿Por qué tenemos esta cifra? Ya se aperturó esta misma semana, previo a esto, preveyendo obviamente que ya que íbamos a esta planificación de todo ello. Nosotros aperturamos el módulo A de la fase 2 del centro penitenciario La Esperanza. En la fase 2 se complementa del módulo A y el módulo B. Ya tenemos el módulo A en la cual subió la capacidad instalada del centro penitenciario en 1.900 cupos más. ¿Se habilitó? ¿Era un área que ya existía o se ha construido? Se ha construido, es un penal nuevo, moderno, con los estándares que verdaderamente tiene que tener una cárcel y lo que estamos pensando justamente con esto es crear ciudades penitenciarias. ¿Por qué ciudades penitenciarias? Ahorita tenemos, cuando agarramos los centros penitenciarios, teníamos 28 al iniciar esta gestión. Hoy tenemos 23 centros penitenciarios. Verdaderamente se maneja y se tiene un mayor control cuando tú tienes prácticamente recluido en 2, 3 lugares, por ejemplo, dentro de todo el país, la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque puedes tener mucho más aparatos de inteligencia, está más concentrado el tema de seguridad. Ahorita tenemos divididos los cerca de 2.500 custodios que tenemos en las 23 cárceles. Es mejor que estén recluidos en un solo lugar, menor afectación a la población y se puede llegar a tener un mayor control con infraestructura adecuada para seguirlo teniendo. Y es que uno de los pilares del Plan Control Territorial es el control efectivo de las cárceles, que inició con el bloqueo de señal, que continuó quitando todas las mafias enquistadas que existían desde la tregua con el gobierno anterior. Con este gobierno lo que ha existido es orden, control y disciplina y nos hemos mantenido muy firmes en el control irrestricto y efectivo de las cárceles. Entonces parte de eso va a ser todo esto. Y como lo decía el ministro Gustavo Villatoro, uno de los puntos también que tenemos es que no existan más de 10 cárceles.
Y esto no porque Eso vamos es parte del plan, es como parte del plan control territorial, Es correcto. que El Salvador tenga solo 10 cárceles. Sí, es que ya no vamos a tener no solo afectación a la población, sino que focos en los cuales verdaderamente van a traer a delincuencia alrededor de estos centros penitenciarios, de infraestructura que ya no funciona y que incluso, bueno, en los gobiernos anteriores habían al año más de 52 fugas y verdaderamente eso es por la poca infraestructura, por los pocos planes que tenían. Y nosotros lo que queremos hacer prácticamente es que esto continúe de la mejor manera, seguir teniendo el control de cada uno de las cárceles, pero con verdadera infraestructura. Que una persona, en estos centros penitenciarios, incluso tan pequeños, Estamos que están viendo dentro de la Metapán ciudad, en este momento, ya veíamos antes Sonsonate. Quiero pedirle a producción que si nos puede mostrar Metapán, que veamos otro de los centros penitenciarios. Metapán está en el centro de la ciudad, a la par del mercado principal prácticamente. Hay residenciales, hay casas, podemos ver ahí a un costado. Entonces esas son casas donde viven las personas enfrente, solo la calle prácticamente los divide y es una afectación real a la población. Como te lo digo, no solo con el tema de la comunicación, el comercio también se ve afectado también por este tipo de... Y es algo que obviamente así recibimos esto. Nunca hubo una visión, en los últimos 30 años, 40, 50 años, nunca hubo una visión verdadera de ya no seguir afectando a la población. El señor presidente, obviamente, dentro de todos los planes que realiza, como lo podemos ver, y no solo hablar de esos 3 penales, el penal de Chalatenango también se cerró como una de sus principales apuestas también que hizo y promesas durante la campaña. ¿Y qué más podemos destacar de esto? Que evidentemente a menos de 6 meses se logra el cierre. Ahí podemos observar, es impresionante que un penal esté contiguo a un mercado. Correcto. Afectando, por ejemplo, el tema de la señal telefónica a todas las casas vecinas. Así es, sí, el comercio no fluye, mencionaban también algunos dueños de locales, de talleres, nosotros ni siquiera podíamos tener algo ya virtual de poder decirle a la población, nosotros nuestros artículos que vendemos o cualquier cosa, como se quiera promocionar porque no hay señal. Y eso es obviamente porque hoy sí no hay señal. Antes decían los gobiernos anteriores que tenían un bloqueo de señal y eso no existía, evidentemente. Hoy sí existe, incluso es un proyecto a diario que se tiene con el equipo del superintendente Manuel Aguilar de la CIGET, que estamos siempre a diario, ahorita incluso ya hay equipos viendo territorial, ahí podemos ver las imágenes, cómo de manera también manual se hace medir siempre que la señal obviamente esté bloqueada en todos estos lugares. Y es que eso nos ha sido un pilar muy fuerte dentro del control territorial. Y que los resultados se ven en esta disminución de homicidios. Correcto, es que antes los centros penitenciarios eran los centros de operaciones de las pandillas. Habían sido entregados los centros penitenciarios a ellos. Hoy lo que tenemos verdaderamente, como te digo, es orden, control y disciplina, pero también es que en estas infraestructuras no se pueden diseñar verdaderos proyectos de rehabilitación y reinserción. Y es que aquí es algún dato muy importante. ¿Cómo es la mejor forma de reducir hacinamiento? La mejor forma de reducir hacinamiento no es construyendo más cárceles, porque si no después lo que vamos a tener es grandes edificios y solo vamos a estar construyendo más cárceles y menos centros educativos. Es mejor seguir construyendo, apostarle a la prevención, como está haciendo el presidente en la fase 2 del Plan Control Territorial, que hoy ya vamos a tener una asamblea legislativa, la cual sí va a apoyar estos planes que están dando resultados efectivos. Se va a hacer la prevención y dentro de la cárcel, esto es muy importante, incluso el artículo 27 de la Constitución dice, los centros penitenciarios van a ser lugares de formación de hábitos laborales, educativos, para generar una verdadera rehabilitación, incluso yo le agrego la palabra reinserción. ¿Por qué? Porque la idea, obviamente dentro del aparato y dentro del tema de seguridad, es romper, de las cárceles es romper el círculo de violencia. ¿Qué pasaba antes? Una persona delinquía, entraba a la cárcel, volvía a salir y después volvía a delinquir y volvía a entrar a la cárcel. Entonces era un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las cárceles no eran verdaderos centros de rehabilitación. Nosotros le estamos apostando que la mejor forma también de reducir hacinamiento es
rehabilitar a una persona, reinsertarla a la sociedad, como estamos viendo con el programa de los reos en fase de confianza que están trabajando de cara a la comunidad. Se están rompiendo estigmas. La sociedad hoy está viendo que el privado de libertad está bajo una justicia restaurativa, que si en algún momento le hizo un daño a la sociedad, hoy lo está obviamente pagando con trabajo social, y todavía el trabajo social que él realiza, el trabajo comunitario, le reditúa que la población se lo agradece, y eso es bonito. Ahí estamos recuperando el tejido social de nuestro país también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verdaderamente rehabilitar personas, darles una segunda oportunidad. Al que se lo merece, sabe dentro de las cárceles, el que ya quiere dejar de delinquir, el que quiere de verdad someterse a las reglas de orden, control y disciplina, puede tener una segunda oportunidad. Ahí está, tenemos más de 5.000 reos en fase de confianza trabajando a diario dentro de las granjas penitenciarias, en algunos talleres adentro o fuera de las... Precisamente quiero mostrar, antes de que hablemos de esa autosostenibilidad que se pretende para los penales, de esos reos en fase de confianza que han hecho tanto por el país y que sin duda, como usted lo dice, la población lo agradece. Pero quiero mostrarle, para que sigamos viendo el tema de los penales que fueron cerrados, quiero ver el Departamento de la Unión, de cómo prácticamente estaba a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros del centro histórico prácticamente de la ciudad, en el Departamento de la Unión, donde ya se perfila como importantes polos de desarrollo todo lo que viene para la zona oriental, y cómo los unionenses van a retomar esas áreas, y que sin duda deben de agradecer el que se haya retirado este penal. Veamos la siguiente historia. Tal como lo anunció el presidente Nayib Bukele, el centro penal de la Unión fue cerrado. Las celdas están vacías. Estas colchonetas son lo único que queda. Los reos fueron trasladados hace meses a otra penitenciaría, una noticia que tiene la aprobación de la población, que por muchos años vivió a pocos metros del penal. Es difícil, porque se dan fugas, tiroteos, de todo he vivido yo durante he estado acá. Estar cerca de un penal quiere tener valor, pues, porque cuando se dan alteraciones que se escapaban, pues hoy los penales son más seguros. Sin embargo, el anuncio que la infraestructura será demolida y que serán edificados espacios culturales o educativos es lo que mayor esperanza genera, sobre todo en los jóvenes. Sí, sería buena idea que construyeran algo que fuera de utilidad para los jóvenes, donde ellos pudiesen o aprender algo o enseñarlo también. Va a ayudar porque para los que quieren ir ahí va a estar menos costoso, porque hay unos que quieren ir hasta San Miguel. Está bueno. Porque si el gobierno quiere construir una escuela para que aquí hayan niños en la escuela allí, que no sean alfabetos. Porque yo me quedé sin ir a la escuela porque no hay en escuela. Con el cierre del recinto penitenciario, también será restablecida la telecomunicación. Los bloqueadores de señal cortaron la comunicación no solo de reos, sino también de la población aledaña al centro penal. Es una buena noticia saber que nosotros vamos a tener señal, porque aquí la señal los ha afectado. Ese es un problema muy grande para comunicarse con los familiares, los amigos. Los negocios también, como este taller automotriz, fueron afectados. Hay veces de que perdemos de vender, nos llama gente que se quedan varados, ¿verdad?, con sus vehículos. Pues no podemos atenderlos como se debe por el motivo de la señal. Cuando ellos nos hacen el llamado, pues nosotros perdemos de vender ahí también. Acabar con este tipo de barreras hacia la economía y al desarrollo de los municipios es uno de los objetivos principales que persigue el gobierno del presidente Nayib Bukele, mediante los cierres de centros penales que en la Unión fue construido a 3 kilómetros del casco urbano. 3 kilómetros del casco urbano, impresionante. Retomo dos de esos audios, dos de esas opiniones. El primero, el de la señora que menciona que antes pues se daban fugas y tiroteos, es de todos conocidos, y que ahora hay penales más seguros. Y el otro audio que me de verdad toca el corazón es cuando dice que sean escuelas. Yo no fui a la escuela porque no había una escuela. Es impresionante. Sí, verdaderamente la población le agradece al presidente tomar este tipo de medidas, y es muy importante. Verdaderamente la población debe saber lo que es consecuente, obviamente, a todo el plan control territorial que lidera el presidente, y nosotros vamos a seguir tomando las mejores decisiones en favor de la población.
importante como lo destacan, con qué palabras incluso lo menciona y con qué sentimientos lo dice mucha gente, pues si bien reconoció incluso la señora que los penales hoy son más seguros porque ya no sucedían los tiroteos, ya no habían fugas, ni sucedía lo de antes, pero sin embargo dice, es un peligro obviamente tener a un centro penitenciario, y lo sabemos muy responsablemente. Imagínate todo lo que está haciendo este gobierno en menos de 2 años, obviamente, de gestión del señor presidente, y durante más de 30, 40 años nunca se hizo ni se tomó una decisión. Al contrario, en el gobierno de Arena hicieron más centros penitenciarios. En los gobiernos del FMLN solo se cerraron 2 centros penitenciarios. Y en menos de 2 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, hemos cerrado 4 centros penitenciarios, Chalatenango y estos 3. Y estos 4 que verdaderamente generaban una afectación real a la población. Vamos a seguir en esto. De esta misma manera, muy responsablemente, como te lo decía, con lo de la reducción del hacinamiento, no solo vamos a aperturar la fase 2 de Mariona con la A, que ya la aperturamos, sino que después viene el componente B antes de finalizar este año, y obviamente vamos a generar un poco más de 2.000 cupos, donde también vamos a seguir tomando este tipo de medidas, y el señor presidente ya lo tiene de una manera cronológica, cómo vamos a ir haciendo todo esto. Después, posterior a esto, también debo decirlo, como parte de reducir el hacinamiento, dentro de los mismos espacios de penales grandes, que ya suceden así como Mariona, como Izalco, entre otros, lo que se ha hecho es aumentar la capacidad instalada. Hemos cambiado obviamente el tema de los cáteres, hemos cambiado y ampliado algunos sectores. En Mariona se ha aperturado 2 sectores más prácticamente, en los cuales antes estaban deshabilitados, eran bodegas, y nosotros los instalamos y los pusimos adecuados para que pudiera tener un verdadero control, otro sector más, y que pudiéramos obviamente subir la capacidad instalada ya de las mismas cárceles que tenemos. Es decir, ahí también ha cambiado no solo por fuera, no solo la infraestructura como tal, sino que importantes cambios al interior del penal. Sí, la idea, imagínate, voy a poner una temática que también es de verla y nosotros ya vamos en camino a solucionarla. Si tenemos este tipo de ciudades penitenciarias, vamos a tener, digamos, en Izalco tenemos prácticamente con los 5 penales que hay una población de arriba de 8.000, casi 9.000 privados de libertad. Entonces, ¿qué pasa? Esto se ve en una afectación porque cuando tienen que salir emergencias, tienen que salir a diferentes consultas programadas los privados de libertad, porque siguen saliendo, obviamente, y eso hay que hacerlo, es un tema de derechos humanos, lo seguimos haciendo, pero ¿qué pasa? Se vuelve una afectación porque tenemos que llegar al hospital donde también va la población salvadoreña. La idea hoy es, en este tipo de lugares, ¿por qué no poner una unidad de salud? Y que ahí mismo sea, dentro del mismo control periférico, y ahí mismo pasen consultas sin afectar a la población salvadoreña que acude o a unidades de salud o a centros hospitalarios. Eso va dentro de todos los proyectos que tenemos. Esto es parte de la articulación que están realizando con las otras instituciones de gobierno. Es correcto. Con el ministro de Salud verdaderamente tenemos un gran trabajo que estamos realizando. Él nos está apoyando en todo el tema de salud dentro de las cárceles. Incluso un dato que puedo decir, cuando agarramos los centros penitenciarios allá en el año de junio de 2019, habían 2.800 casos de tuberculosis. Incluso hubo un llamado internacional que era demasiada gente con tuberculosis que tenía de gobiernos anteriores. Montamos un proyecto, obviamente, en conjunto con él, puso al doctor Julio Garay, que es el encargado del tema de tuberculosis del MinSal, nosotros pusimos a los encargados del tema de salud, y hoy tenemos menos de 400 reos con el tema de tuberculosis, todos con tratamiento. Ojo, reducimos más de 2.400 personas, y no solo eso, tenemos ahorita 20 penales libres de tuberculosis. 20 penales libres de tuberculosis. Cuando antes todo el sistema penitenciario existía tuberculosis. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo estamos cambiando obviamente el tema de la seguridad, también el tema de salud, el tema de rehabilitación, de reinserción, porque no vamos a poder controlar también una cárcel si no tenemos controlado el tema de salud, si no tenemos controlado temas epidemiólogos que pueden haber ahí, si no tenemos controlado el tema de que puedan verdaderamente hacerse programas educativos y de rehabilitación
como el de formación de hábitos laborales que tenemos, y lo que estábamos hablando. Y lo vamos a hablar después de la pausa comercial. Vamos a hablar de este penal de Chalatenango que fue cerrado en el 2020 y que pronto, muy pronto, será una universidad. Qué alegría para la zona norte de nuestro país, para todos estos jóvenes que están concluyendo su bachillerato y que tendrán la oportunidad de asistir a una universidad, una oportunidad que habían esperado históricamente, una enorme deuda en educación. Vamos a la pausa, ya volvemos. Años han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Ahí está, imágenes de lo que ocurrió este viernes, luego del anuncio del presidente
de la República, Nayib Bukele, el cual se ejecutó de inmediato cuando autoridades de centros penales trasladaron a los reos de estos penales que ya hemos mencionado, La Unión, Sonsonate y Metapán, a otros centros penitenciarios. Y también quiero hablarles sobre Chalatenango. Este fue un penal que se cerró en el año 2020 y donde muy pronto jóvenes de la zona norte de nuestro país tendrán acceso a educación universitaria. Veamos la siguiente nota. Ahí están, esas son las imágenes donde se trasladan, imágenes del año 2020, cuando se cerró el penal de Chalatenango. Estamos recordando cómo se hizo este cierre. Era el primero que se cerraba en la gestión del presidente de la República. Director. Sí, sin duda, este fue el primer centro penitenciario que se cerró. Un centro penitenciario que albergaba a cerca de 1.300 personas activos de miembros de maras o pandillas, y se trasladó obviamente ya todo eso, ya en el inmobiliario, incluso ya se hizo la gestión con el Ministerio de Educación, con la UES, ha participado también el secretario de Proyectos Estratégicos, ha participado también la ministra María Chichilco, y hemos hecho, y ya se está haciendo todo el tema jurídico para que esto ya sea una realidad. Como dijo el señor presidente, vamos a cerrar una cárcel, un polo de materia negativa, obviamente, algo que atraía, obviamente, como te lo decía, a crimen organizado, al tema de pandillas alrededor. Hoy lleva esperanza prácticamente él con esta decisión a la zona norte, porque va a construir la primera universidad, obviamente, pública allá en la zona norte de nuestro país, que tan bien y tan esperado va a ser recibido. En eso se convertirá, director. Ese es el sueño en el que se pueda convertir, un sueño que pronto será realidad. Lo que usted veía antes, imágenes de ese penal, esta es la proyección que se tiene para el departamento de Chalatenango, una universidad de primer nivel. Sin duda, imágenes llenas de esperanza, llenas obviamente de ilusión verdaderamente para toda la población allá en la zona norte. Como podemos ver, prácticamente eso lo que va a desencadenar es que más personas tienen acceso ya al tema educativo, una universidad de primer mundo prácticamente, muy, muy bonito, algo muy bien programado, algo totalmente diseñado para la población salvadoreña, porque el señor presidente siempre lo dice. ¿Por qué lo público no va a ser mejor que lo privado si lo público es para la población? Y él prácticamente está poniendo en marcha, obviamente, cada una de esas, con sus decisiones, cada una de esas palabras que él menciona. Y hoy ya vamos a tener esta universidad de primer nivel para la zona norte, que va a ser muy bien esperada por todos. Y imagínate, nuevamente hay que ponerlo en contexto, donde existía un centro penitenciario, un centro verdaderamente donde hay personas que tal vez por no haber tenido el tema de educación, por no haber tenido acceso tal vez a oportunidades, obviamente estaba ahí. Y hoy, en vez de tener ese tipo de centros penitenciarios o ese tipo de centros, hoy va a haber un centro educativo, el cual verdaderamente eso es apostarle a la prevención, eso es apostarle al futuro, eso es apostarle a nuestra niñez, a los jóvenes y de todo, para cambiarla a una sociedad. Y pueden tener la seguridad que esa proyección, tal como se muestra, así será. Me encanta ver que es una calidad, como usted lo decía, de primer mundo. Pienso en los cubos que ya están construidos y hay mucha similitud. Veo el megacentro de vacunación e igual una calidad en la construcción, en toda la infraestructura que viene a dignificar los servicios de educación, de salud para el pueblo salvadoreño. No, y qué importante, tú lo mencionabas, los cubos, centros de oportunidades, ¿qué es lo que la población demanda? ¿Por qué una persona puede llegar a delinquir o a meterse en cualquier tipo de estructura delincuencial, sea de crimen organizado o pandilleril? Es por no tener oportunidades,
por no tener educación, por no tener acceso verdaderamente a las cosas básicas como persona humana. Entonces, eso es apostarle a la prevención. Por eso es que la población debe de verlo de manera integral, como lo está viendo el señor presidente. Estamos viendo prevención, el tema obviamente debe de existir un verdadero combate a este tipo de estructuras, y ahí ponemos el tema de la represión, pero también hay rehabilitación y reinserción. Entonces, eso es muy importante, porque una persona cuando llega a la cárcel, y hablábamos de eso en el segmento anterior, una persona cuando llega a la cárcel se debe de volver obviamente un tema donde él va a cambiar ciertos malos hábitos que tenía y volverlos en hábitos, como te dije, educativos, en temas de formación de hábitos de trabajo. Nosotros tenemos el plan Cero Ocio, que es el 100% de privados de libertad en una actividad diaria, en una actividad o de índole educación formal, educación no formal, y el tema de trabajo penitenciario dentro y fuera. Tenemos precisamente hablar de Mariona, hablar del penal de Mariona en el pasado era hablar de fugas, era hablar de personas lanzando paquetes por los muros de Mariona. Correcto. Eso todos lo recordamos. Amotinamientos, amotinamientos que dejaron víctimas mortales hasta de miembros de la policía, investigadores. Los que ejercimos el periodismo en ese momento lo recordamos porque fuimos testigos en primera línea, en primera fila. Y hablar ahora de un penal de Mariona que se ha prácticamente transformado en productividad, que también es importante para poder alcanzar esa autosostenibilidad, que sean ellos quienes produzcan lo que consuman. Pero veamos cómo es el Mariona de ahora, cómo esta transformación se sigue dando en el Centro Penal Esperanza. El orden es la principal característica de la fase 2 del Centro Penal La Esperanza. En este recinto con capacidad para unos 2.000 reclusos, cada reo tiene su propia cama y con estricta disciplina cumplen un horario en el que ninguno tiene tiempo libre. Al menos unos 40 reos participan, por ejemplo, en el taller de pintura, donde con sus manos plasman obras de arte y se preparan para reincorporarse a la sociedad. Cuando salgamos, la mentalidad que llevamos, por ejemplo, yo, es aprovechar y enseñarle también a algunos jóvenes allá afuera, mostrarle a mi familia lo que aprendí acá y hacer algunas cosas para la casa también, y si es posible sacarlo adelante. En estos talleres se elaboran varias piezas, algunas como esta figura del presidente Nayib Bukele, además esta creativa lámpara que sirve como joyero. Para ella utilizaron paletas de madera recicladas, lo cual tiene un mensaje para los reclusos. Y es así como las transformamos. Aquel producto que en su momento ya no tiene una utilidad y que tal vez alguien dice, no, ya no. Es un mensaje también, nosotros que en su momento las personas podrían decir, no, ellos no son útiles, sí somos útiles. Los reos de Mariona reconocen que en el programa Cero Ocio ven una oportunidad de retribuir algo a la sociedad y agradecen al presidente de la República, Nayib Bukele, por también creer en ellos. Yo creo que lo que necesitamos siempre es alguien que crea en nosotros. Y le agradecemos mucho al sistema que está ahorita, al señor Bukele directamente, porque principalmente él cree en nosotros. Y nosotros creemos que sí podemos transformar nuestro país. De acuerdo con las autoridades, el 100% de los reos de este centro de detención se encuentra en actividades productivas y también está en construcción otro pabellón para que más detenidos cumplan su condena, pero aprendan algo útil en la cárcel. Impresionante esa construcción tan grande que se está ejecutando en este momento, pero también impresionante ver todas esas nuevas celdas, porque antes era un panorama completamente distinto, no tenían catres, no tenían camas, prácticamente muchos lo recordarán, decían no podían ni siquiera dormir acostados porque el espacio no se los permitía. Una transformación total. Y también lo que decía usted, que no pueden tener tiempo de ocio. No puede haber. Todos pasan ocupados. Así es. Y los mismos privados de libertad lo reconocen. Obviamente que se les dice, si no hacen eso no, al contrario, la persona quiere tener una segunda oportunidad. Obviamente que hay reglas, ¿verdad? Y hay métodos, obviamente, que se tienen que seguir para la persona que no muestra, obviamente, un cambio dentro de
dentro de su actitud. Y para eso sirve y tenemos todas las herramientas, tanto legales como en el reglamento, para poder tomar decisiones. Pero podemos ver ese otro lado, el esperanzador, en el que verdaderamente una persona está queriendo y deseosa de tener una segunda oportunidad, en la cual obviamente es de índole, como te dije, educativo, de formación de hábitos de trabajo. ¿Cuántas personas llegaron ahí y nunca habían tocado ni siquiera un pincel y hoy están pintando? Es que no tenían los recursos tampoco. No tenían los recursos ni las oportunidades en los gobiernos anteriores, y por eso a veces dicen, las cárceles a veces son un reflejo de la sociedad, porque evidentemente si no existen las oportunidades básicas vamos a tener ese tipo de problemas. Y nosotros ahorita estamos atacando verdaderamente la raíz de los problemas. Estamos cambiando personas dentro de la cárcel también, porque la idea es que cuando esta persona salga no va a volver a delinquir. Entonces, si los estándares y los datos que teníamos de los gobiernos anteriores era de que 9 de cada 10 personas que salía volvía a reincidir, o se volvía a entrar a la cárcel, hoy esos datos obviamente se van a ver a la baja con todo este tipo de decisiones que estamos tomando. No solo el tema de pintura, nosotros hemos puesto un proyecto muy fuerte en donde estamos capacitando en oficios de actividades diarias como fontanería, como albañilería, ayudantes de albañiles, maestros de obra, construcción de estructuras metálicas, entre otros. ¿Por qué? Y ahí donde tenemos la mano calificada, porque no solo se aprende teóricamente, sino que de un solo lo van y lo ponen en práctica cuando llegan a las diferentes comunidades. Hay gente ahí que te aseguro, hay albañiles ahí de un alto nivel, hay maestros de obra de un alto nivel ahí que están aprendiendo y van a salir con más experiencia que incluso que alguien que esté afuera, porque todos los días están en una actividad o de construcción o de ayuda a la comunidad. Y eso es muy importante, porque estamos poniendo la mano de obra del privado de libertad en función de la población salvadoreña. Estamos haciendo de una persona, como bien lo decía, que quizás en su momento no tenía una oportunidad, se han puesto reglas obviamente dentro de la cárcel que se deben seguir. Incluso el tema de la construcción que acaba de ver la población, es una construcción que verdaderamente tiene que existir, esa infraestructura tiene que ser la adecuada, obviamente, para tener el control de la cárcel, para tener un verdadero lugar de reinserción, de rehabilitación y reinserción. Entonces, ahí podemos ver y le mostramos las imágenes también a aquellos que siguen siendo analistas, y lo pongo entre comillas, y analizando con datos erróneos, queriendo confundir a la población, si esto tiene una razón el por qué se cerraron los penales. Imagínense esa infraestructura. Si con los 3 penales únicamente menos de 600 privados de libertad son los que se han movido. Y hoy hemos hecho más de 1.900 cupos solo con esa nueva capacidad instalada que tenemos, y estamos construyendo otro, un poco más grande, incluso otro módulo igual que del que acabamos de ver, obviamente, para también seguir, no solo después que tengamos ese, vamos a tener 0 hacinamiento, por primera vez en la historia de nuestro país. Y no solo eso, sino que también vamos a ayudar a la población, obviamente, que se ve afectada con los penales dentro de las ciudades más grandes. Sin duda, importante. El presidente de la República creo que tiene 2 mensajes claros hacia la población penitenciaria. El primero es que el que trate de seguir delinquiendo va a tener un castigo, y las medidas no van a ser blandas, por el contrario, son sumamente duras, y lo hemos visto en algunas decisiones que se han tomado. Son decisiones que se tenían que tomar. Exacto, pero por otro lado, como lo decía el entrevistado, un presidente que confía, porque ustedes confían en el sistema al sacar a todos estos reos en fase de confianza que están con este aporte a la sociedad, con esta reinserción social. Los hemos visto rehabilitando hospitales, los hemos visto trabajando en carreteras, los hemos visto entregando paquetes alimentarios. Es impresionante cómo están haciendo el bien y están queriendo demostrar y agradecer esa segunda oportunidad. Sin duda. Estamos con el proyecto del regreso a clases, arreglando a diario centros escolares, viendo el tema de agua con el presidente de ANDA, con la ministra de Educación, viendo mejoras en toda la infraestructura de los centros escolares. Por otro lado, con el ministro de Salud, incluso hemos inaugurado una segunda parte, prácticamente una segunda
etapa, así debo decirlo, del Hospital Sacamil. Seguimos trabajando, son 7 hospitales con los que estamos trabajando, 5 hospitales con los que estamos trabajando de manera simultánea. San Juan de Dios de Santa Ana, el hospital... Ahí están, perdón, esas son las imágenes del Hospital Sacamil, que usted se refiere, director. Así es, y eso lo hemos trabajado en conjunto prácticamente. Hemos hecho un muy buen trabajo con el ministro Alaví, y eso es para brindarle mejores condiciones a la población. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, trabajando de manera articulada. Imagínate, cuando la población, o cuando le decías a la población que, de centros penales en el pasado, que era lo primero que se le venía a la mente, treguas, pactos oscuros del gobierno, las mafias dentro de las cárceles, muertes, lugares que son bodegas humanas, entre otros, y hoy estamos convirtiendo lo peor, obviamente, lo estamos haciendo lo mejor, y dentro de los estándares en algo bueno prácticamente. Ahí vamos a construir prácticamente un centro oftalmológico para la población. Por eso es que se está interviniendo también esa otra parte ahí. No solo es el tema de pintura, no solo es el tema de mejoras pequeñas, sino estamos construyendo verdaderamente parte del futuro para tener una mejor salud, para brindar un mejor servicio a la población. Entonces, hoy estamos trabajando no solo en esta parte, sino... Perdón que lo interrumpa, director, y eso también es impresionante, es ver reos trabajando en sedes policiales. Sin duda. Ese es otro punto muy fuerte. Estamos construyendo 3 sedes policiales de cero, y estamos haciendo con el director de la policía, el señor Arriaza, un gran trabajo en diferentes sedes policiales, viendo el tema de las áreas de descanso de nuestros héroes policiales, de tener mejores áreas de descanso, el área de baños, el área... áreas comunes también las estamos arreglando, cambios de techos, estamos haciendo una transformación total. Y es por eso que estamos trabajando de la mano con las diferentes instituciones. Esta es la delegación de Santa Ana. Nosotros hemos arreglado ahí baños, hemos arreglado ciertas paredes. Esta es la de Ilopango, la delegación de Ilopango. Bueno, ahí fuimos a ver los diferentes accesos. Hicimos unos accesos para las personas, obviamente, con discapacidades en movilidad, para que también puedan tener acceso en ramplas y todo, porque estamos para la población salvadoreña. Como te dije, trabajamos el tema de electricidad y entre otros. O sea, prácticamente aquí podemos ver de que sí se puede soñar con tener un mejor futuro, sí se puede tener una segunda oportunidad para todo, como tú lo decías, para aquella persona que esté delinquiendo y que esté causando zozobra a la población salvadoreña, se van a tomar las medidas necesarias y pertinentes para detenerlo. Pero aquella persona que quiere tener una segunda oportunidad, van a existir todos los medios y toda una carretera de oportunidades para que él pueda rehabilitarse, para que él pueda demostrarle, no a la institución, que le demuestre a la sociedad que quiere ser mejor. Porque el día de mañana quien lo va a recibir a este interno es la sociedad. Y con su trabajo, con su esfuerzo, con ayuda comunitaria, es que va a cambiar la forma, el estigma que siempre ha existido social, que yo lo puse en un contexto y que puede sonar un poco duro, pero es algo real. La población que decía antes, hay que quemar mejor los centros penitenciarios, y duro, perdón lo que estoy diciendo, duro, pero hoy yo tengo más de 300, 500 solicitudes en mi escritorio, en donde la población lo que pide, por favor, señor director, tráiganos a los reos a trabajar a la comunidad. Entonces, desde ahí va cambiando la mentalidad, desde ahí vamos recuperando el tejido social, pero es con este tipo de obras. Ahí estamos en una de las quebradas, la quebrada del Garrobo, que la estamos interviniendo, obviamente, en diferentes etapas la hemos intervenido, tanto de manera preventiva como reaccionando también a algunas cosas. Y empezamos, recuerdo, hoy con el alcalde Mario Durán, pero antes, cuando era ministro de Gobernación, empezamos a trabajar en todas las quebradas, haciendo obras de mitigación en diferentes lugares, en diferentes comunidades pobres, comunidades donde no, de verdad las oportunidades son bien pocas, y sobre todo que estos gobiernos locales, como las alcaldías, obviamente nunca han trabajado en favor de la población. Lo empezamos a hacer nosotros, retirando escombros, ayudando a las diferentes poblaciones, mejoramos
12 casas comunales en menos de 3 semanas con los privados de libertad. Es increíble y eso lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Le agradezco, director, que haya estado con nosotros esta mañana. Osiris Luna, director de Centros Penales. Mucho más que hablar, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo. La granja penitenciaria, que esto permitirá que este sea un sistema autosostenible, es decir, que ellos produzcan lo mismo sus alimentos, y esto pues es una reducción en el gasto por parte del gobierno y que es dinero que puede utilizarse en otras obras. Sin duda. Están haciendo grandes cosas en el sistema penitenciario, y qué bien, nuestra felicitación para los reos en fase de confianza que están transformando nuestro país. Gracias. Gracias a ti, Marisol, verdaderamente muchas bendiciones a toda la población que nos ha sintonizado. Para nosotros siempre nos vamos a regir, como te lo digo, bajo el lema orden, control y disciplina, y el señor presidente está liderando un gran proyecto, el Plan Control Territorial, que es por eso que está dando estos grandes resultados, porque es algo integral. Gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa y al regresar viene con nosotros a conversar sobre los últimos temas de coyuntura Aldo Álvarez. Él es el secretario de Comunicaciones del Partido Cambio Democrático. Pausa, ya volvemos. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen la belleza del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abra nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Techtechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Panigueris. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Estas son imágenes ayer al filo de las 6 de la tarde cuando arribó a nuestro país un avión con 96,000 oportunidades de vida, 96,000 vacunas
que llegaron a través de la iniciativa COVAX a nuestro país, y una iniciativa que viene a favorecer a El Salvador no solo porque sí, una iniciativa que favorece a los países que están cumpliendo con todos los requerimientos técnicos que realizan las diferentes organizaciones que componen a COVAX, que es UNICEF, que es Organización Panamericana de la Salud, y el sistema Gavi, todos los países que conforman esta iniciativa COVAX, este fondo que permite una repartición equitativa de la vacuna. Ayer estuvieron presentes, como en otras oportunidades, como en los 2 lotes anteriores que han llegado a través de la iniciativa COVAX, el cuerpo diplomático, los diferentes países que conforman, como lo decía, este fondo. Autoridades del Ministerio de Salud también estuvieron presentes y llegan 96,000 vacunas, estas vacunas que van a permitir que se continúe con este proceso de vacunación tan acelerado que se ha realizado esta última semana con cifras impresionantes, hablar de superar números de 50,000 vacunados al día, esto gracias al esfuerzo de todo el personal del Ministerio de Salud y de diferentes actores que participan en este esfuerzo. Hablar de 50,000 personas vacunadas por día es hablar de 50,000 inmunizados. Muchos ya recibieron su segunda dosis, es decir, están inmunizados prácticamente casi en su totalidad. Y esto continúa y no para. Nuevas estrategias que se están dando a conocer cada día, y sin duda es un esfuerzo por parte del Ministerio de Salud, pero como lo decía y lo retomaba el ministro de Salud ayer, esto gracias al apoyo incondicional del presidente Nayib Bukele. Sin duda, una gran noticia. Aldo Álvarez, un invitado de este programa que nos visita continuamente, a quien agradecemos que venga con nosotros a compartir estos temas de interés. Este es un mensaje para la población que este gobierno está trabajando por asegurar su salud, por asegurar la educación, como lo vemos en otros temas, por asegurar diferentes temas de desarrollo. Sin lugar a dudas, yo creo que a nadie le puede quedar ni la más mínima duda de lo que está haciendo este gobierno, de cómo lo está haciendo, de la velocidad a que lo está haciendo y la eficiencia con que lo está haciendo. O sea, y me consta y creo que es palpable, ustedes como medios digamos, notarán cómo la población lo percibe de esa manera. O sea, no es que aquí se inventen titulares o se inventen noticias, es que la población realmente así lo percibe. Y uno platica en la calle con gente que pues a lo mejor no tiene ningún tipo de exposición pública y la gente le dice, es que realmente nunca habíamos visto a un gobierno que prestara servicios de salud de esta manera y ante una contingencia de esta magnitud, como fue la pandemia, como es la pandemia, y ante una contingencia que ha puesto en jaque a países del primer mundo, a países desarrollados, es realmente sorprendente cómo este gobierno está llevando a cabo. Claro, si los únicos que miran los pelos en la sopa son los mismos de siempre, ¿verdad? Como este panfleto que ya está por terminar su vida útil, que mencionó uno de estos días que estaba lento el proceso de vacunación. O sea, ya ni siquiera hacen periodismo, ¿verdad? Ya eso es una distorsión depravada de la realidad, porque claro, están temerosos que ya pronto van a tener que hacer lo que nunca han hecho, que es pagar impuestos. Pero la gente mira estos titulares, Marisol, y ¿usted cree que alguien va a creer eso cuando están viendo lo que está ocurriendo en los centros de vacunación? Vienen y como no hayan que hacer, ¿verdad? El primer día hubo obviamente una complejidad, porque como el presidente lo dijo en sus expresiones, este pueblo lastimosamente fue acostumbrado por estos que lo han saqueado y lo han tenido sumido en el subdesarrollo y la pobreza, lo acostumbraron a que para poder recibir un servicio de salud, muchas veces deficiente, pero servicio de salud al fin, tenía que llegar como 20 horas antes a hacer cola para ver si tal vez lo atendían. En las afueras de los hospitales podían apreciarse aquellas largas colas de madrugada. Le dejaban la cita a las 9, pero el que llegaba a las 3 de la mañana tenía posibilidades de pasar, ¿verdad? O en el propio Seguro Social, le dejaban la cita a las 7 de la mañana y
y tenía que llegar a media madrugada para lograr entrar, si al caso. Entonces, la gente, claro, pues un poco confundida, culturalmente acostumbrada a eso, pero al siguiente día, a los 2 días, eso ya estaba resuelto. Fue resuelto el mismo día, en horas del mediodía. Incluso porque la gente entendió el mensaje del presidente, ¿no? Y la gente ya se dio cuenta que ahora las citas se cumplen. No como antes, que le decían a tal hora es su cita, pero tenía que llegar un montón de horas antes. Entonces, se agarran de ese tipo de cosas para decir, es un fracaso logístico, no sirve, improvisación, no saben lo que hacen. Por Dios santo, improvisación era lo que hacían antes. Aldo, pero ¿cómo se puede proceder de esta manera cuando es un tema tan sensible, es un tema tan importante, cuando vemos al mundo entero sumido en una pandemia donde a esta hora están muriendo miles de personas en todo el mundo, y cuando aquí es una carrera por la vida y se está ejecutando con el sacrificio de mucho personal de salud, este esfuerzo, y solo se trata, como usted lo decía, de distorsionar la realidad? Bueno, pero es que lo que importa no es que digan o que piensen estos panfletos que se hacen llamar diarios, o estos medios vendidos, plumas pagadas. Eso no importa lo que esos digan o piensen, lo que importa es lo que la gente piense, lo que la población perciba, porque al fin y al cabo ya sabemos lo que dicen y por qué lo dicen estos medios, pero lo que la población percibe, eso es lo que cuenta, y la gente está clara. O sea, ¿quién en este país puede hacer eco de alguna declaración como la que hizo este diputado corporativo de Arena, Portillo Cuadra, de que un día dijo que eso que estaba el megacentro de vacunación era una galera, despectivamente refiriéndose a eso? Yo le digo a este diputado corporativo, vaya a ver su galera, vaya a ver esa galera, a ver si es cierto que tiene siquiera resabios de ser algo como lo que usted un día planteó. Si eso es una cuestión que hasta propios y extraños se quedan sorprendidos. Bueno, muchos ya están eso. llegando a vacunarse precisamente a este centro de Claro, vacunación. y ojalá llegara a vacunarse él para que lo mire desde adentro también, ¿verdad? Y que después de pasar esta vida, este periodo que va a ser utilizado como megacentro de vacunación, primero Dios, vamos a salir de esto en algunos meses, ¿verdad? Va a ser destinado a cosas todavía más trascendentales de la salud normal de la gente. Va a tener incluso proyecciones de ser hospital escuela, o sea, cosas que en este país nunca se habían visto, pero por supuesto se quedan sorprendidos, pero no pueden aceptar que este gobierno está haciendo lo que está haciendo, porque es que es simple, porque ahora se están destinando los recursos que antes se robaban precisamente para construir esa infraestructura, ese servicio de salud, como nunca antes se había hecho, y la gente lo agradece, la gente se queda sorprendida. Es que, Marisol, lo hemos hablado otras veces, si esto nos hubiera tocado y nos hubiera caído en un gobierno del FMLN, Dios santo, aquí la mortandad sería espantosa. Si hay países del primer mundo que hoy, en este momento que estamos hablando, están entrando otra vez en confinamiento. Aldo, lo decía el presidente de la República, se alcanzó para sábado más de 500,000 de nuestra población vacunada. Es un número enorme, en un tiempo muy corto. O sea, el crecimiento en la vacunación gracias al megacentro es irrefutable. Es un crecimiento acelerado, tanto que nos ha llevado a ser líderes en la región centroamericana en población vacunada. Y tanto así que el presidente de la República ha anunciado ya, también a través de su cuenta de Twitter el día de ayer, que ahora ya pueden ser vacunados los periodistas, sus camarógrafos, todo el personal de prensa y también personal que trabaja en segunda línea. Y no solo eso, como aquí no hay mezquindad, también se van a poder ir a vacunar los periodistas de estos panfletos que pasan hablando todo el tiempo, ¿verdad? Mentira y media con respecto al gobierno, también se van a poder ir a vacunar, ¿verdad? Todas estas plumas pagadas, váyanse a vacunar. La semana pasada vimos cómo se fue a vacunar una pluma pagada de origen alemán, salvadoreño, ¿verdad? Que para que se diera cuenta que aquí no va a haber discriminación absolutamente para nadie, sino porque aquí lo que cuenta es que toda la comunidad se inmunice, que toda la comunidad como comunidad logre estar, digamos, en esta zona de seguridad con respecto a la pandemia. De hecho, el presidente siempre sostuvo, esta vacuna es universal
Es gratuita y es voluntaria. Y sobre todo gratuita. En eso yo quiero hacer énfasis, Marisol. Ya la querían vender. Porque en este país, los mismos de siempre, si esto hubiera ocurrido en tiempos de Arena, yo le aseguro que ya hubieran hecho todo lo posible, porque los empresarios que siempre andan pensando más en el dinero que en la salud de la gente, le hubieran caído encima la vacuna y la estuvieran vendiendo. O sea, porque ellos así son. Mire lo que está pasando en Honduras. O sea, pobrecitos mis hermanos hondureños, el gobierno que les ha tocado realmente que ha destartalado ese sistema político, pero ya se está hablando que ese presidente, como tiene esa misma visión corporativa de estar al lado de los grandes empresarios y no del pueblo, ya se está hablando que quieren privatizar, ¿verdad?, la importación de vacunas para venderla. Un pueblo que a duras penas tiene para comer. ¿Se puede imaginar usted vender la vacuna en un pueblo que a duras penas tiene suficientes ingresos para comer? Entonces la gente lo valora, la gente dice, es que igual la misma vacuna que le ponen al empresario más adinerado de este país es la misma vacuna que le ponen a la señora que está vendiendo frutas en la esquina. O sea, y bajo los mismos procesos. Hemos visto a la ministra de Educación la semana pasada que tomaba el microbús, como se ha hecho todo este sistema para no hacer que lleguen más personas al megacentro, y cumplió con todo el proceso. Si es que aquí no hay nadie con más privilegios que nadie. O sea, todos estamos exactamente en la misma posición, tenemos que cumplir los mismos protocolos, y los funcionarios, los no funcionarios van a seguir el mismo camino. También el vicepresidente se fue a inmunizar también y le tocó, ¿verdad?, el mismo proceso, ¿verdad?, ahí en la unidad de salud donde le salió la cita, ¿verdad?, y el mismo tiempo de espera para que lo vacunaran. No es que le iban a llegar a la casa con el kit ahí tranquilo en su habitación, sentadito. No, aquí todo es igual. Y yo le aseguro, ¿verdad?, pues no lo puedo decir con absoluta certeza, pero yo estoy casi seguro que el último que se va a inmunizar va a ser el presidente de la República. Cuando ya esté inmunizado, hasta el último salvadoreño. De hecho, lo ha dicho en más de una oportunidad, y este es el esfuerzo que están realizando todo el personal de salud, insisto. Pero para que COVAX, este sistema donde están todos estos países y estas organizaciones, puedan brindar la vacuna a un país, este país tiene que reunir las condiciones. Un país que tenía un sistema de salud paupérrimo, que no contaba con un sistema de cadena de frío para poder almacenar las vacunas. Todo esto se tuvo que preparar en tiempo récord para que COVAX pudiera dar el sí a El Salvador con estas vacunas. Y ayer se refería al respecto el doctor Franklin Hernández, representante interino de Organización Panamericana de la Salud en El Salvador. Este vuelo comercial aterrizó en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero con un lote de 96,000 vacunas contra el COVID-19. Por supuesto, nos permite tener más oportunidades para proteger a la población salvadoreña y, por supuesto, este crecimiento exponencial ante esta pandemia de COVID-19. Estas vacunas se reciben bajo el programa COVAX, siendo el tercero que llega al país bajo esta iniciativa apoyada por la Organización Mundial de la Salud y por la Alianza para las Vacunas Gavi. Un reconocimiento a El Salvador por el excelente manejo de la pandemia, destacó el representante de la OPS en el país. En este caso, el gobierno de El Salvador, las autoridades de salud de El Salvador, dan un gran ejemplo en términos de cómo la gestión que han manejado ha podido adquirir dosis adicionales y asegurar que una mayor cantidad de población pueda tener acceso a la vacuna. Con este nuevo lote se estaría aumentando la capacidad para seguir inmunizando a la población y lograr incluso superar las 50,000 dosis diarias que ya se han alcanzado en los últimos días. El país sigue avanzando en la adquisición. Al momento tenemos 1.3 millones de vacunas en el territorio. 1.352.000 vacunas han arribado a nuestro país, con lo cual eso nos da la certeza de que podemos garantizarle a la población, no va a parar la estrategia de vacunación. De acuerdo a las autoridades de salud, a la fecha más de 500,000 de salvadoreños han sido vacunados, lo que representa más del 11%. A tal punto que somos uno de los países que tiene en la región mayor cantidad de vacunas per cápita, mayor cantidad de vacunas totales.
El presidente de la República en sus cuentas de redes sociales anunció que a partir de este martes se habilitarán las citas para vacunar a todos los periodistas considerados como personal de segunda línea, pues visitan hospitales, centros de vacunación y tamizajes en sus coberturas. Bueno, ahí está lo que anunciaba el presidente de la República ayer, todo lo que ocurría en el aeropuerto, hablar de una cadena de frío que puede almacenarse en un lugar que es el Centro de Biológicos ubicado en el Matasano, puede almacenar hasta 16 millones de vacunas. Y no solo eso, si no creyera, por ejemplo, también el gobierno de los Estados Unidos que ese Centro de Biológicos es realmente una institución que merece todo tipo de apoyo porque realmente técnicamente funciona bien, no le hubieran donado $2 millones como lo acaba de hacer el gobierno de los Estados Unidos. O sea, ese apoyo es porque realmente están claros que lo que se está haciendo bien. Y versus lo que antes teníamos, como mencionaba antes de la nota, que el sistema no lo encontraron. Bueno, el ministro dijo, si lo que habían eran unas refrigeradoras, que algunas ni servían. Podridas. O sea, era un sistema desmantelado, destartalado, o sea, un sistema totalmente inadecuado para poder realizar ni lejanamente algo como lo que se está haciendo ahora. ¿Resultado de una corrupción de décadas? Sí, claro, saqueo, corrupción, ineficiencia, es una mezcla de cosas, una mezcla entre ineficiencia, saqueo, corrupción, visión corporativista del Estado, porque en los gobiernos de Arena les interesaba proyectar la idea al público de que lo público no es tan bueno como lo privado, entonces tenían que hacer ver a lo público como malo, como mal servicio, como algo que no iba a salvar y no iba a mantener la salud de la gente para que tuviera que irse a lo privado, y lo privado daba la impresión de que era mejor. O sea, esa era la visión, dar esa impresión para que la gente cayera en esa trampa, y la gente, lastimosamente, en nuestro pueblo, llegó a mucha gente a creérselo, que lo público era sinónimo de ineficiencia. Y luego en los gobiernos del FMLN lo mismo, ahí una ineficiencia al cubo, o sea, esos fueron ineficientes, pero ya de raíz, desde la administración de la cosa pública, y obviamente siguieron con los esquemas de corrupción y de saqueo. Conclusión, un sistema de salud que realmente daba lástima. Y eso tenía a la base una cuestión conceptual. Ahora el presidente está dando, digamos, el gobierno del presidente Bukele da la idea de lo siguiente: no solo que cuando no se roba alcanzan los recursos, no solo que cuando se pone gente realmente eficiente a cargo de las instituciones las cosas funcionan, sino que también lo público puede ser igual o mejor de bueno que lo privado, incluso, y lo está demostrando con el caso del COVID-19, cuando los recursos son bien administrados. Entonces la gente ahora se está dando cuenta, o sea que en realidad no era de que no había, en realidad no era que los recursos faltaban, en realidad no era de que lo público per se es malo y lo privado es bueno. Lo que pasa es que nos habían administrado mal. Eso es lo que la gente está percibiendo. Y esta impresión no solo llega a los salvadoreños, esta apreciación también es a nivel internacional. Bueno, en educación vemos cómo con todos estos sistemas que se han colocado ha sido gracias al espaldarazo de corporaciones inmensas que han apoyado en educación. Y en salud, como usted ya lo mencionaba, el encargado de negocios, Brendan O'Brien, mencionó que era impresionante, así catalogó el sistema en el manejo de la pandemia el día de la visita. Pero también ayer se pronunció en 2 tweets, tanto él como el embajador del Reino Unido. Veamos, quiero mostrárselos en pantalla. Ahí los tenemos, vamos a ver, excelente ver la planeación e implementación del gobierno de El Salvador y el apoyo financiero
y político del Reino Unido y otros países, dando resultados con la llegada hoy de más vacunas AstraZeneca COVAX, decía el embajador de Gran Bretaña, quien se acompañaba del encargado de negocios de los Estados Unidos, y me parece que la embajadora de Canadá. Y también quien, pues a través de sus redes sociales expresó su sentir fue Brendan O'Brien, el representante de la Embajada de los Estados Unidos, y dijo: no hay mejor manera de cerrar la semana que presenciando la llegada de 96,000 vacunas para los salvadoreños gracias al mecanismo internacional COVAX. Qué honor recibir este lote de vacunas con mis colegas, y enumera los países aliados y amigos de El Salvador. Un domingo a cerca de las 7 de la noche, todos estos embajadores sumándose a esta que debería de representar para todos los salvadoreños una celebración, porque es una celebración de oportunidad de vida. 96,000 vacunas son 96,000 vidas potenciales que se están salvando. Así es. O sea, no es un número frío. O sea, hay que verlo en términos humanos. Correcto. Y en términos humanos implica que probablemente estas vacunas van a salvar muchísimas, miles de vidas que realmente no tienen precio, no tienen valor, no pueden ser cuantificadas en términos económicos, cuando en el pasado las vidas sí tenían precio y sí tenían valor cuantificable en términos económicos. Y eso es lo que estamos viendo con esto. Los países de la iniciativa COVAX, por supuesto que aquellos países a donde los sistemas de la cadena de frío, los sistemas de manejo, la logística y todo es la más adecuada, por supuesto que van a tener más apoyo porque no van a tirar sal al mar. ¿De qué sirve regalar 1 millón de vacunas a un país si se van a arruinar las vacunas? O sea, en un momento en que tanta gente en el mundo lo necesita, no le van a dar esta bendición, digámoslo así, a países que no tengan certificación de manejo. Y cuando miran este tipo de logística, este tipo de procedimiento de vacunación, este orden que se ha creado, entonces obviamente se van a ver motivados a decir: hombre, hay que colaborarles más, porque se van a salvar más vidas sin lugar a dudas. Quiero aprovechar su presencia para hablar de otros temas. Hay tantos temas de qué hablar. El reciente anuncio el viernes del cierre de estos 3 penales. Vemos cómo ya está en ejecución el penal de Chalatenango, que se cerró en el año pasado y que se va a convertir en una universidad para la zona norte de nuestro país. Y ahora, estos nuevos espacios, estos recintos que van a ser demolidos, que creo que tiene un enorme significado, y se va a iniciar la construcción de áreas educativas y de cultura para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Sin duda, un mensaje esperanzador. Por supuesto, porque las que antes eran universidades del crimen, ahora van a ser universidades de conocimiento, porque para nadie es un secreto que en este país el sistema penitenciario, otro que estaba desmantelado y destartalado, por cierto, y que eran un sistema donde el que había delinquido y entraba y no había delinquido mucho salía con maestría en el delito de ahí, porque eran verdaderas universidades del crimen. Ahora no, ahora irónicamente se cierran estos centros penales y se van a convertir, por ejemplo el de Chalatenango, se van a convertir en un centro de educación, o sea, un centro de cultura para la sociedad. Lo que era un lugar de generación de maldad, ahora va a ser un centro de generación de cultura. Pero eso tiene que ver con un cambio también de visión. La visión de este gobierno no es seguir manteniendo esos yo le llamaría estados mayores conjuntos de las pandillas en que convirtieron los anteriores gobiernos a los centros penales, sino verdaderos centros de rehabilitación. Y mire, si no, otra vez esta misma rancia, mínima, pequeña y miserable oposición que tenemos en el país, hoy que se cerraron estos centros penales, más hacinamiento, ahora sí van a estar más, vayan a ver las cárceles, vayan a ver lo que son, por ejemplo, el penal conocido como Mariona, La Esperanza. Bueno, vamos a mostrar, si me ayuda producción, mostrando las imágenes del Centro Penal de La Esperanza, Mariona, donde se pueden observar las imágenes de cómo se están construyendo estos nuevos módulos y que ya se construyó el módulo A, nos decía hace solo minutos el director de centros penales. Recibió un sistema con un 150% de hacinamiento y esto se ha reducido increíblemente. Dramáticamente se ha reducido y ahora vemos cárceles que digamos, cumplen con los estándares internacionales. Eso es Mariona. Antes no existían catres, no eran estas las condiciones y ahora esto es algo que
que ha cambiado, lo decía, lo mencionaba el director de centros penales, y en solo segundos van a poder ver las imágenes de los nuevos módulos que se han construido. Estos son, ya no hay, es cero ocio al interior de las cárceles, también lo mencionaba, y el afán de que estos lugares se conviertan en áreas autosostenibles, que ellos puedan cultivar lo que van a comer. Producir también lo que van a utilizar en su día a día. De alguna manera estos productos que hacen, digamos artísticos, estos productos de talleres, esto puede ser comercializado también, y esa comercialización les puede de alguna manera, ¿verdad?, volver autosostenible a los mismos reos en términos de que no son solo una carga. Antes, ¿qué pasaba? Antes lo que pasaban eran en el ocio, pensando cómo iban a salir, qué maldad iban a hacer cuando salieran de ahí del penal, y el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, claro, al tener tanto tiempo sin hacer nada y solo tener cabeza de maldad, pues obviamente que ahí mismo, escuchaba yo que decía el director, de 10 que salían de la cárcel, 9 regresaban otra vez a la prisión, porque ¿cuál rehabilitación? Hasta más malos salían. Entonces, y no solo eso, estas cárceles, eso que estamos viendo ahí, cumple con los estándares internacionales de las prisiones. ¿Qué es lo que veíamos antes? Unos velachos que veíamos ahí, unas cuevas, parecían más cuevas que prisiones, a donde ahí los reos hacían lo que querían, entraban a la hora que querían, tenían comprados a los custodios, volvemos a la corrupción, ¿verdad? Los custodios permitían que entraran droga, metían alcohol, y eso ya no parecía una prisión, eso parecía ya como que era otro nido más de criminales. Y eso no podía seguir así. Y eso los gobiernos de Arena lo hicieron. ¿Y saben qué hicieron estos, que no le puedo llamar de otra manera, estos desgraciados? Privatizaron todo, y por eso habían empresas que se dedicaban a mandarles la comida todos los días, y ese era un gran negocio, aunque estuvieran ociosos, solo esperando que les llegara la comida, y de eso hicieron también un negocio. Un plan control territorial bien estructurado es lo que podemos ver, una administración del presidente Nayib Bukele que ya lleva 39 días con 0 homicidios, una reducción en todos los delitos, y este tema, el tema carcelario, es parte de este plan control territorial. Es que todo va unido, o sea, uno no puede segmentar las cosas como antes, lastimosamente, como la ineficiencia y la corrupción no lo permitían. Uno no puede segmentar porque todo está articulado para que funcione. Uno no puede pensar que va a dar resultado el control territorial, la represión, sin una prevención y sin una rehabilitación carcelaria. O sea, todo está unido, porque en el pasado, ¿qué fue lo que hicieron, Marisol? Estos, en esa mezcla de ineficiencia y corrupción y falta de conocimiento, lo que hicieron fue que crearon corredores en las prisiones. Por ejemplo, el plan Mano Dura y Super Mano Dura, esos shows baratos que hicieron los gobiernos de Arena, el de Flores y el de Saca con la Super Mano Dura, lo que hicieron fueron crear unos grandes corredores, porque agarraban al montón de gente sin un plan realmente bien articulado, agarraban para que las cámaras vieran que la gente... Usted cuando fue periodista no me dejará mentir, estaba en la esquina, agarren, los metan los presos, los metían a la prisión, cuando pasaban un tiempo adentro, como no habían pruebas, era sin pruebas, entonces los jueces los tenían que liberar, y entonces estaba entrando y saliendo información. Entonces, claro, hasta les decían adentro, mira, déjate agarrar, aventarle una pedrada a una patrulla para que te lleven preso, te van a sacar después, y va para afuera toda la información, a quién matar, a quién extorsionar, a quién ir a fregar en su negocio, etcétera. O sea, eso crearon ellos con esos planes torcidos, y luego vienen los planes del FMLN con la tregua entre pandillas, donde les permitieron hasta hacer fiestas ahí pornográficas en los centros penales, y hacer ahí lo que querían y meter hasta juegos de video. O sea, ellos crearon esas cárceles de esa manera, ellos las crearon. No fueron los criminales. Ahora el presidente Bukele, el gobierno del presidente Bukele, con otra visión, una visión correcta de lo que debe ser un sistema penitenciario, articulado con un plan control territorial, que también tiene que ver con el control del Estado en los territorios, pues como resultado da eso como debe ser. Ahora ya no hay custodios
corrompidos que metan droga, ya no hay ahí celdas donde estén hacinados, ya no hay ocio en las cárceles. Ahora ellos, muy probablemente cuando salgan, lo que menos van a querer es ir a meterse a grupos criminales. Gracias, Aldo. Qué importante hablar con usted de seguridad, hablar de este sistema penitenciario que está cambiando, se está transformando, hablar de este país que cada día se transforma y se transforma en beneficio de todos los salvadoreños, pero principalmente de los grupos más vulnerables. Lo esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias y primero Dios este país cambiará más. Un abrazo para todos. Gracias a ustedes por haber iniciado la semana, por supuesto, con la entrevista AM. Los esperamos a lo largo de la semana en punto de las 6:30 de la mañana, con temas importantes, con temas que discutir, con temas que debatir, pero también en este lugar donde se propone para seguir en la construcción de este gran país. Bendiciones. Con Marisol Durán. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.